Estamos listos para que nuestro hermano William nos traiga este mensaje sobre el fundamento de Dios. Y nuestra oración, nuestra petición al Señor es que lo bendiga y lo use grandemente para edificación de la Iglesia del Señor Jesucristo y para la salvación de muchas almas. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes aquí en Medellín, Colombia, y también un saludo a todos los que están a través del satélite y también a través de internet y los que a través de televisión escuchen esta conferencia. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 19 al 20, donde el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: pero el fundamento de Dios está firme, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: el fundamento de Dios está firme. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios creó al ser humano para que viva eternamente, pero por cuanto el ser humano pecó en el huerto del Edén, comiendo del árbol que Dios le dijo: de este árbol no coma, o sea, del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ese día morirás. El ser humano desobedeció la orden de Dios y el ser humano murió a la vida eterna. Y por cuanto murió a la vida eterna, se hizo mortal y luego murió físicamente a los 930 años. Y toda la descendencia de Adán y de Eva vino a ser mortal, sin vida eterna. Por lo tanto, el ser humano fue condenado a morir a la vida eterna y luego morir físicamente también, porque el que no tiene vida eterna, entonces no puede vivir eternamente. Tiene entonces un lapso de tiempo de vida. Esto es a causa de que la paga del pecado es la muerte. Pero el ser humano que quiere vivir eternamente
dice ahí mismo en ese capítulo 6, verso 23 de Romanos, el apóstol Pablo hablando nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Jesucristo el árbol de la vida, donde el ser humano puede obtener la vida eterna. La vida eterna para su alma, para que luego Dios le dé un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible en su segunda venida. En la segunda venida de Cristo, Él va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado a todos los creyentes en Él, nacidos de nuevo. A todos los que lo han recibido como su único y suficiente Salvador, y han sido bautizados en agua en su nombre. Por lo tanto, es importante que el ser humano conozca estas cosas a través del Evangelio de Cristo, para que todo ser humano sepa que está condenado a muerte a causa del pecado que fue cometido en el huerto del Edén, pero ya Cristo lo quitó, y ahora cada persona responde por sus propios pecados, y la única forma de ser quitado nuestro pecado de nosotros es por medio de Jesucristo y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Para eso fue que Él vino 2000 años atrás y murió en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros y llevó así nuestros pecados en la cruz del Calvario, y con su sangre Él nos redimió para Dios. Y ahora, por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, su sacrificio expiatorio, el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, somos redimidos y somos restaurados a la vida eterna en el reino eterno de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Porque el fundamento de Dios está firme. Jesucristo es nuestro fundamento. Jesucristo es el fundamento para todo ser humano. El fundamento de la vida eterna es Jesucristo. Y por consiguiente, todos los que vivirán eternamente estarán fundados sobre Cristo la roca, sobre la revelación de quién es Jesucristo, el cual es nuestro amado Salvador, el cual llevó nuestros pecados. Vean aquí en Ezequiel capítulo 3, verso 17 en adelante, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú
habrás librado tu alma. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio de Cristo, en donde se da a conocer que el ser humano es pecador y necesita alguien que perdone sus pecados y que quite sus pecados de él. ¿Y dónde encontraremos una persona que haga eso por el ser humano? Vamos a ver en San Lucas capítulo 24 versos 46 en adelante. Dice: y les dijo Jesús, hablando a sus discípulos luego que resucitó, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora se predica en el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, se predica a Cristo y se predica en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de los pecados, para que todo ser humano sepa que es pecador, pero que Cristo y en Cristo puede obtener el perdón de sus pecados si viene a los pies de Cristo arrepentido de sus pecados, confesando a Cristo sus pecados. Cristo lo recibe, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Por eso es que Cristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio en todo el mundo y a todo ser humano. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El ser humano está condenado a muerte. Ya murió a la vida eterna y luego le sigue la muerte física y luego le seguirá la segunda muerte, que es el lago de fuego. Pero hay esperanzas para el ser humano en Cristo, y es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios, obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, ser perdonados y ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna y tener acá la paz de Cristo y estar dentro del nuevo pacto, el pacto que Cristo estableció en su primera venida, y estar cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es un pacto eterno para que toda persona que entra a ese pacto eterno viva eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Por eso en la última cena, en el capítulo 26, versos 26 al 29 de San Mateo, Cristo, hablando en esa última cena, dijo a sus discípulos: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vean, la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo que estaba en sus venas, es la sangre del nuevo pacto
que por muchos fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para remisión de los pecados, para así ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. El arcángel Gabriel dijo a José, el marido de la Virgen María, en San Mateo capítulo 1, verso 21, hablándole acerca del embarazo que tenía María. Dice, capítulo 1, verso 20 al 21, dice, y pensando él en esto, o sea, José pensando en dejar a María, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Porque José es un descendiente del rey David, como también la Virgen María. José es descendiente del rey David por la línea de Salomón, y la Virgen María es descendiente del rey David por la línea de Natán, el hijo de David. Le dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que salvará a su pueblo de sus pecados? El niño que nacería a través de la Virgen María, el cual le sería puesto por nombre Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados, para redimirnos, para así salvar a su pueblo de sus pecados. Él nos salva de nuestros pecados para que podamos obtener la vida eterna, porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo, y por consiguiente hay que recibir a Jesucristo, en quien está la vida eterna, para obtener la vida eterna, para que Cristo nos dé la vida eterna. Fuera de Jesucristo, ninguna otra persona puede darle al ser humano la vida eterna. Solamente hay una persona que tiene la vida eterna para darla a todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Y esa persona se llama Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora comprendemos por qué Jesucristo vino a este planeta Tierra y murió en la cruz del Calvario. Él lo había dicho también en San Juan capítulo 10, versos 14 al 18, cuando dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo, sino que son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a oír la voz de Cristo si Cristo subió al cielo y está en el cielo como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre delante de Dios? Porque Cristo en el Espíritu Santo está en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. Ahí lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Por eso, Cristo dijo que enviaría
al Espíritu Santo en su nombre. Y dijo que el Padre lo enviaría en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo se identifica con el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo estaba en Jesús, regresó el día de Pentecostés y ha estado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que guía la iglesia del Señor Jesucristo y el que le enseña todas las cosas y le recuerda todas las cosas que Jesús enseñó. Por eso los apóstoles predicaron llenos del Espíritu Santo el Evangelio de Cristo desde el día de Pentecostés en adelante. Fue el mismo Cristo que estaba en carne humana y murió y resucitó y ascendió al cielo glorificado. Luego en Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés para continuar su obra, la obra de redención en la dispensación de la gracia, donde Él llama esas ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Ya Él realizó la obra de redención para que el ser humano pueda obtener la vida eterna, para que el ser humano pueda comer del árbol de la vida, el cual es Cristo. ¿Y cómo comemos del árbol de la vida para vivir eternamente? Pues recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepentidos de nuestros pecados y siendo bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así nacemos de nuevo, nacemos a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno, y así aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. ¿Qué otra persona le puede asegurar a usted o a mí nuestro futuro eterno? Ninguna otra persona, solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Encontramos que el fundamento de Dios, el cual es Cristo, está firme, y conoce el Señor a los que son suyos, a las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Vean, aquí dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escucharán la voz de Cristo, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, y recibirán a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, y el pastor es Cristo, el buen pastor, el cual está en medio de su iglesia en Espíritu Santo, pastoreando las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Así como el Espíritu Santo pastoreó al pueblo hebreo por el desierto por 40 años, ahora ha estado pastoreando a la iglesia del Señor Jesucristo por unos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Y todavía continúa Cristo en el Espíritu Santo pastoreando sus ovejas. Y algún día lo vamos a ver físicamente en su cuerpo físico glorificado. Eso será cuando seamos transformados y seamos todos iguales a Él, con cuerpos glorificados y eternos. Vamos a ser a su imagen y a su semejanza. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ven?
Él vino a la tierra ya con un mandamiento divino de poner su vida en expiación por todos nosotros, para así ser Cristo sacrificado en la cruz del Calvario, el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para que todos podamos obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, y obtener el nuevo nacimiento, y por consiguiente obtener la vida eterna. Y así obtener ese nuevo nacimiento, el nacimiento a la vida eterna. Porque cuando nacimos aquí en la tierra, en estos cuerpos físicos, a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero no a la vida eterna. Nacimos a la vida temporal, a la vida que es corruptible, a la vida que se acaba, la vida que es por un corto tiempo, pero con todo y eso, esa vida que hemos recibido a través de nuestros padres terrenales, que fue lo más que pudieron hacer nuestros padres, darnos esta vida temporal, nos da el privilegio y la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna a través de Jesucristo, para recibir la vida eterna, como recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vean, a través de un hombre, Adán, entró la muerte a la raza humana. La muerte murió a la vida eterna, y por consiguiente el que no tiene vida eterna pues tampoco puede vivir eternamente en el cuerpo físico que tiene. Por lo tanto, a la raza humana entró la muerte por medio de Adán. Luego, la raza humana es una raza muerta, muerta a la vida eterna. Por eso se predica el Evangelio a y entre los muertos. Y San Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 14: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo y te dará la luz de la vida eterna. Y ya no serás un ser humano muerto a la vida eterna, sino vivo a la vida eterna, con vida eterna acá en tu alma, y sellado con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para el día de la redención, para el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos, y entonces seremos inmortales físicamente. Ya tenemos las primicias del Espíritu, y por consiguiente tenemos vida eterna acá en nuestra alma, aunque nuestro cuerpo físico no tiene vida eterna. Nuestro cuerpo físico todavía sigue siendo un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Pero Cristo nos va a dar un cuerpo nuevo, eterno, mortal, incorruptible y glorificado, que será eterno, y por consiguiente tendrá vida eterna. Y entonces no nos vamos a poner viejos y nunca vamos a morir. Seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo. Jesucristo en su cuerpo glorificado no se pone viejo, no se enferma, no se cansa, no tiene que dormir, y está las 24 horas en el lugar de intercesión en el cielo, haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por eso es que se predica el Evangelio de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vean, alrededor del mundo se predica el Evangelio de Cristo,
Y en la hora en que la persona recibe a Cristo como su Salvador y confiesa a Cristo sus pecados y es bautizado en agua en su nombre, Cristo allá en el cielo intercede por él y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Vea, por eso Cristo está las 24 horas en el cielo haciendo intercesión. En el cuerpo glorificado no hay las necesidades terrenales que tenemos nosotros en este cuerpo físico. Por eso Cristo puede estar las 24 horas despierto allá en el cielo haciendo intercesión. Si no estuviera despierto las 24 horas, vea, cuando las personas reciben a Cristo como Salvador en esta parte del mundo y otros la reciben en la otra parte del mundo que está de noche, podría entonces decir Cristo para los que están en la otra parte del mundo: estoy durmiendo. Pero en estos mismos momentos estamos en la parte que está haciendo sol, por lo tanto está despierto. Por lo tanto, Él está despierto todo el tiempo para todos los seres humanos que escuchan la predicación de su evangelio y lo reciben como su único y suficiente Salvador, y son bautizados en agua en su nombre. Por lo tanto, el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos, a sus ovejas, a las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Aquí en San Juan capítulo 10 versos 27 en adelante dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz de Cristo es el evangelio de Cristo. Escuchan la predicación del evangelio de Cristo y creen en Cristo de todo corazón y dan testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Jesús moró la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? En Jesús estaba, está y estará eternamente la Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por consiguiente, la Trinidad de Dios, estando en Jesús, tiene un nombre: Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y por consiguiente no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre en que podamos ser salvos, y ese nombre es Señor Jesucristo. Y toda persona que quiere la salvación y vida eterna sabe que hay un nombre para salvación y vida eterna, que es Señor Jesucristo. Y sabe que hay una persona que tiene la vida eterna y la da a aquellos que vienen a Él arrepentidos de sus pecados, pidiéndole perdón a Él por sus pecados, y Él los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado, y son bautizados en agua en su nombre, y Él los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en ellos el nuevo nacimiento. Nacen así del agua y del Espíritu y entran al reino de Dios con vida eterna. Cristo les otorga la vida eterna. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo,
¿Dónde vamos a buscar la vida eterna? En Jesucristo. ¿A quién le vamos a pedir la vida eterna? A Jesucristo. ¿Para qué recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Para que Él nos dé la vida eterna. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree pierde la bendición de la vida eterna, porque no buscó la vida eterna en Jesucristo. Hay que creer en Dios a la manera de Dios, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, nadie podrá llegar a Dios y vivir eternamente a menos que no sea a través de Jesucristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, sino por Jesucristo. Nadie puede llegar a Dios sino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede llegar a Dios para ser reconciliado con Dios y obtener la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, siendo que Jesucristo es el fundamento, el cual está firme, el cual es el fundamento de Dios, entonces todos tenemos que edificar sobre el fundamento de Dios, que es Jesucristo. Usted no puede tener esperanza de vivir eternamente si no está fundado sobre el fundamento de Dios, que es Jesucristo. Cristo nos habló en una parábola algo muy importante en el capítulo 6 de San Lucas, donde nos dice de la siguiente manera, capítulo 6 de San Lucas, versos 46 al 49, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Así es aquel que oye la palabra de Cristo y cree y obedece la palabra de Cristo, lo recibe como su único y suficiente Salvador. Ha fundado su casa sobre la roca que es Cristo, sobre ese fundamento que es un fundamento firme, para así la persona poder tener la vida eterna. ¿Ven? No perecerá, su casa no será destruida. Por lo tanto, Dios nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, porque hemos fundamentado nuestra fe en Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Cristo es nuestro fundamento y por consiguiente vamos a vivir eternamente. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu
y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Toda persona que no ha edificado su fe sobre Cristo, vendrá la destrucción para su alma, será destruido y será echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte, y dejará de existir. Y esto es bueno que toda persona lo sepa, estando viviendo en esta tierra en cuerpos físicos, para despertar a la realidad y ver que después de esta vida terrenal la persona sigue viviendo, y los que escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y no creyeron y no fundaron su casa, su vida sobre Cristo la roca, recibiéndolo como Salvador, los que no lo hicieron irán a la quinta dimensión, que es el infierno, hasta que llegue el momento del juicio final, al cual irán para ser juzgados y condenados y echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Y ya dejará de existir la persona, porque será echada en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde también el diablo va a ser echado y va a ser destruido y va a dejar de existir. Pero el que fundó su casa sobre la roca, sobre Cristo, creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador, ha fundado su casa, su vida y su fe sobre el fundamento de Dios, que está firme y que es inconmovible, y por consiguiente la persona vivirá por toda la eternidad. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, para que toda persona tenga la oportunidad y bendición de comprender cómo obtener la vida eterna, para que si la persona obtenga la vida eterna a través de Jesucristo, y así confirme su lugar en la vida eterna y asegure su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Todos necesitamos a Cristo. Ese fundamento, esa roca que es Cristo, está en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo está fundada sobre Jesucristo, sobre la revelación de quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento de Dios está en la iglesia del Señor Jesucristo, y por eso la iglesia del Señor Jesucristo predica a Cristo como el único y suficiente Salvador, para que toda persona funde su vida, base su vida en Cristo, para que la fe de cada persona sea en Jesucristo nuestro Salvador, para que si la persona obtenga la salvación y vida eterna y asegure su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. La iglesia del Señor Jesucristo es la casa de Dios. La casa de Dios como un templo humano y compuesto por seres humanos para morada de Dios en espíritu, de lo cual nos habló San Pablo en Hebreos capítulo 3, versos 1 al 6. Vamos a leer solamente versos 5 al 6 del capítulo 3 de Hebreos, donde San Pablo dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero sí como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Pero Cristo como qué? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ven? La casa de Dios somos nosotros. La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora, ¿cómo nosotros somos la casa de Dios? Cuando Cristo estuvo sobre la tierra,
estuvo frente al templo que estaba en Jerusalén. En San Juan capítulo 2, verso 19 en adelante, y dijo las siguientes palabras, y las personas pensaron que estaba hablando del templo físico de piedras, pero él estaba hablando de su propio cuerpo. Dijo, capítulo 2, verso 19 en adelante, de San Juan, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Ven? El cuerpo físico de Jesús era el templo humano donde Dios estaba morando. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos hablan de la iglesia de Jesucristo como templo de Dios y de cada creyente en Cristo como templo de Dios también. Vean aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 9 en adelante, dice San Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ven? El fundamento de este edificio de Dios, de este templo de Dios, de este templo espiritual de Dios, el fundamento es Jesucristo. Este templo espiritual de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahora vean, el apóstol Pablo aquí presenta a cada creyente en Cristo como un templo de Dios, así como Cristo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y aunque nuestro cuerpo físico, que es templo de Dios, sea destruido, muera, ya sea en un accidente o por alguna enfermedad o por la edad avanzada, seremos resucitados, levantados de nuevo, seremos resucitados en cuerpos glorificados, como Cristo fue resucitado, glorificado, para nunca más morir. Sigue diciendo, si alguno, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ahora podemos ver que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Somos un templo espiritual. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes también es un templo espiritual, un templo espiritual, un cuerpo místico de creyentes. Y ahora el Espíritu de Dios mora en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y mora
en el alma y el corazón de cada creyente en Cristo, nacido de nuevo. Ahora veamos más detalles acerca de este misterio del templo de Dios como iglesia y del templo de Dios como individuos. Veamos aquí en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios porque somos descendientes de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Y un hijo es un descendiente de su padre. Y ahora somos descendientes de Dios. Vean, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean, la principal piedra del ángulo, la principal piedra es Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es para Dios morar en Espíritu Santo que somos edificados como un templo, y la iglesia de Jesucristo está siendo edificada como un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo. Y ahora el fundamento de Dios está firme, y sobre el fundamento de Dios, que es Cristo, es que la iglesia de Jesucristo como templo espiritual está edificada, y cada uno de los creyentes en Cristo está edificado sobre Cristo, sobre su fe en Jesucristo nuestro Salvador. Y no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, esa familia de Dios es la casa de Dios, la familia de Dios, la cual es señalada en la Biblia como la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo salió del mundo y por consiguiente salió del reino de las tinieblas y ha sido colocada en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y todos los miembros de la iglesia de Jesucristo han sido sacados del mundo y por consiguiente del reino de las tinieblas, y han sido colocados en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, en donde han sido colocados con vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad. Así como la raza humana desciende de Adán y Eva, todos esos descendientes de Adán y Eva son los hijos de Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva. Y ahora, por medio del segundo Adán, que es Cristo, vienen los descendientes de Dios, los hijos e hijas de Dios, con vida eterna por medio del nuevo nacimiento. Primero nacimos en esta tierra como hijos de Adán y Eva, descendientes de Adán y Eva, pero ahora por medio del nuevo nacimiento nacimos del cielo, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, y por consiguiente hemos nacido como hijos e hijas de Dios, como descendientes de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y por consiguiente nuestra ciudadanía celestial, nuestra ciudadanía del nuevo nacimiento está ¿dónde? En el cielo. De eso dijo San Pablo en Colosenses, en Filipenses capítulo 3, lo siguiente:
capítulo 3, verso 20 a 21 de Filipenses, dice San Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. La ciudadanía del nuevo nacimiento. La ciudadanía como personas que hemos nacido de nuevo es una ciudadanía celestial, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, es del cielo. Y por consiguiente hemos nacido del cielo y ahora tenemos ciudadanía celestial, aunque tenemos la ciudadanía terrenal del país donde hemos nacido, y por consiguiente tenemos la ciudadanía de personas terrenales, pero también tenemos la ciudadanía de personas celestiales que hemos nacido del cielo, y nuestra ciudadanía celestial está en el cielo, es de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Por lo tanto, hemos asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino, porque nuestro fundamento es Jesucristo. Ese es el fundamento de Dios, que está firme y continuará firme para toda la eternidad. Jesucristo es el fundamento de Dios, que Dios ha establecido para que toda persona que quiera vivir eternamente funde su vida en Jesucristo. La vida de cada persona tiene que estar fundada en Jesucristo. La fe de cada persona tiene que estar fundada en Jesucristo, para así tener la vida eterna y tener la esperanza de volver a vivir una nueva vida física, eterna, inmortal, incorruptible y glorificada con Jesucristo en su reino eterno, en donde hemos de tener un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento de Dios continúa firme, el cual es Jesucristo mismo. No podemos edificar nuestra vida y nuestro futuro sobre otra cosa que no sea el fundamento de Dios que está firme, el cual es Jesucristo. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay otra cosa más importante. Si esta vida terrenal es importante, cuanto más la vida eterna. ¿Y cómo podemos obtener la vida eterna para vivir eternamente? Colocándonos sobre el fundamento de Dios que está firme, el cual es Jesucristo. Y así estaremos puestos sobre la roca que está más alta que nosotros, la roca que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Nadie puede poner otro fundamento. Solamente hay uno, el fundamento que Dios ha colocado para la raza humana, que es Jesucristo, nuestro Salvador. En San Juan capítulo 13, verso 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean, todo aquel que cree en Cristo no se perderá, no dejará de existir, sino que vivirá eternamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
es la vida eterna lo que recibe la persona que cree en Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador. Ven que no es un asunto de sectarismo religioso, sino que es un asunto de vida eterna. La predicación del Evangelio de Cristo y el recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un asunto de creer en Cristo para obtener la vida eterna. Y es un asunto de no creer en Cristo para no tener la vida eterna, sino ser condenado y echado en el lago de fuego. ¿Qué escoge usted? ¿El lago de fuego o la vida eterna en el reino de Cristo para toda la eternidad? Todos queremos la vida eterna. Todos queremos entrar al reino de Cristo para vivir por toda la eternidad. Por lo tanto, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nadie quiere ir para el lago de fuego. Sabemos que el diablo va a ir para allá y ya él no tiene remedio. Pero nosotros tenemos remedio. Y nuestro remedio está en Jesucristo. Jesucristo es el fundamento que Dios ha colocado para que toda persona sea edificado sobre Jesucristo. La fe de cada persona esté edificada sobre nuestro amado Señor Jesucristo, para que obtenga la salvación y vida eterna y vive eternamente con Cristo en su reino, que es el reino eterno de Dios. Vean las promesas que Cristo ha dado para todos los creyentes en Él. Y para los que no quieren venir a Él, vean lo que Cristo dice de esas personas. En San Juan capítulo 5, verso 40 dice Cristo de las personas que no quieren venir a Él, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ven? El que no quiere venir a Cristo, el que no quiere recibir a Cristo como Salvador, no quiere tener vida eterna. Pero el que recibe a Cristo quiere tener vida eterna, quiere vivir eternamente con Jesucristo en su reino. En San Juan capítulo 5, verso 24, dice Cristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de un mundo y de una humanidad que está muerta a la vida eterna. Hemos pasado de esa condición a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida eterna. También en San Juan capítulo 6, versos 39 en adelante dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí la voluntad de Dios es que Cristo resucite en el día postrero a todos aquellos que han creído en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ven, la voluntad de Dios es que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna, y Cristo le resucitará en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. En algún año del séptimo milenio de Cristo hacia acá, Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en Él,
y a los que estamos vivos nos va a transformar. Y entonces todos tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces tendremos vida eterna física también. Ya tenemos vida eterna acá en nuestra alma, pero nos falta la vida eterna física, que será en un cuerpo físico glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro de entre los muertos, el cual estaba en una cueva sepultado, Marta vino a recibir a Cristo y Cristo le dice en el capítulo 11 de San Juan, verso 23 en adelante, le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos? Amén. Nosotros también lo creemos de todo corazón. Por lo tanto, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, la muerte física para los creyentes en Cristo es algo temporal, porque Cristo los va a resucitar en cuerpos eternos y glorificados, igual al cuerpo glorificado que tiene Cristo nuestro Salvador. Y a los que quedemos vivos hasta ese día, hasta ese momento, nos transformará. Y entonces todos tendremos el cuerpo inmortal, el cuerpo glorificado y eterno y joven, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y de ahí en adelante ya no habrá más muerte física para los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, porque ya estarán con el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Esto es así para todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque han puesto su vida y su fe en Cristo, que es el fundamento de Dios que está firme y sobre el cual todos tenemos que edificar, colocando nuestra fe en Jesucristo nuestro Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Para eso fue que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para que todos obtengamos el perdón de nuestros pecados, seamos limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, seamos bautizados en agua en su nombre y obtengamos el Espíritu Santo, y así obtengamos el nuevo nacimiento y entremos al reino de Dios y obtengamos así la vida eterna, para que vivamos eternamente con Jesucristo en su reino eterno. El fundamento de Dios está firme. Por lo tanto, yo he edificado sobre el fundamento de Dios, que es Jesucristo, creyendo en Cristo como mi único y suficiente Salvador, arrepentido de mis pecados y confesando a Cristo mis pecados, y Él me ha perdonado y con su sangre me ha limpiado de todo pecado. He sido bautizado en agua en su nombre, y Él me ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en mí el nuevo nacimiento, y me ha dado la vida eterna. Me ha reconciliado con Dios y me ha colocado en su reino eterno para vivir con Él por toda la eternidad. Y muy pronto me dará el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por cuanto ustedes también han edificado su vida espiritual
y han puesto su fe en el fundamento de Dios, el cual está firme y el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Si alguno todavía no ha edificado su vida y no ha puesto su fe en Cristo, no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, en esta ocasión, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, la fe de Cristo ha nacido en vuestras almas, en vuestros corazones, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia. Por lo tanto, ya ustedes tienen la fe de Cristo ahí en el corazón y están creyendo en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, ahora tienen la oportunidad de dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, confesando a Cristo públicamente como vuestro único y suficiente Salvador, para lo cual tienen la oportunidad de venir al frente, a los pies de Cristo, dando testimonio público de vuestra fe en Cristo, para edificar vuestra fe sobre Cristo y colocar su vida espiritual sobre el fundamento de Dios, que es Cristo, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así obtengan la vida eterna y así entren al reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, y queden bien fundados, bien fundamentados en el fundamento de Dios que está firme, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Yo estaré orando por ustedes en esta ocasión para que Cristo les reciba en su reino y les perdone vuestros pecados y con su sangre les limpie de todo pecado, y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento, y así entren al reino de Dios. Así obtengan el nuevo nacimiento, nazcan del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen a los pies de Cristo las personas que han escuchado y han creído y han recibido a Cristo en sus almas como su único y suficiente Salvador. Pueden venir a la frente, venir a los pies de Cristo para así dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. Y también los que están a través del satélite y los que están a través de internet y los que están a través de la televisión en los diferentes países, Puerto Rico, México, Guatemala, también Argentina, Brasil, también Paraguay, también Bolivia, también el Perú, el Ecuador, también los diferentes lugares del Caribe y de toda la América Latina y el Caribe, y también allá los que están en el África. También pueden venir a los pies de Cristo los que han escuchado y han creído de todo corazón en Cristo y todavía no habían recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden venir a los pies de Cristo dando testimonio público de vuestra fe en Cristo para que Cristo la reciba en su reino y les bautice con Espíritu Santo y fuego luego que ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y así entren al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo todos los que están aquí presentes y también
los que están en las diferentes naciones, del planeta Tierra y en las diferentes iglesias y congregaciones que en estos momentos están escuchando esta conferencia y están viendo esta actividad que estamos llevando a cabo aquí en Medellín, Colombia. Dios tiene mucho pueblo aquí en Medellín, en la ciudad de Medellín, y también en toda la República de Colombia. Por lo tanto, el reino de Cristo se está llenando de colombianos y eso está bueno. Es una bendición grande para Colombia que se llene el reino de Cristo de colombianos. Y también en todas las naciones donde me están escuchando en estos momentos, Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos también, y los está llamando en estos momentos. Por lo tanto, continúen pasando a la frente, viniendo a los pies de Cristo en estos momentos para recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, tanto en las diferentes naciones que están escuchando y viendo en estos momentos, como también aquí en Medellín, Colombia. Yo estaré orando por ustedes, los que están aquí presentes, y también por los que están a través de esta transmisión por internet y por satélite y por televisión, para que sí queden todos incluidos en esta oración y Cristo les reciba en su reino, y así ustedes tengan como fundamento a Jesucristo, porque Jesucristo es el fundamento de Dios que ha sido colocado para todo ser humano. Todavía pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, verso 32 al 33. El que le da la espalda a Cristo, porque no cree en Cristo y no lo recibe como su Salvador, Cristo le dará la espalda delante del Padre Celestial y no lo confesará, lo negará delante del Padre Celestial. Negará que esa persona es un creyente en Cristo, negará que esa persona lo recibió como su único y suficiente Salvador, y por lo tanto no tendrá vida eterna la persona. Pero el que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, Cristo lo confiesa delante del Padre Celestial y le da la vida eterna. La vida eterna es lo más importante para el ser humano. Cristo preguntó en San Mateo capítulo 24 y en el capítulo 16, verso 26 en adelante, Cristo pregunta: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Podrá el ser humano pagar una recompensa por la salvación de su alma? No. El único precio por la salvación de nuestra alma lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros allí. Fue el precio de su vida, dar su vida por nosotros. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que pueda dar, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todos necesitamos a Cristo para que Él
nos perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado, porque su muerte en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. El pueblo hebreo sacrificaba animales el día 10 del mes séptimo de cada año. Sacrificaba el macho cabrío de la expiación por los pecados del pueblo. Pero por cuanto los animales no tienen alma, entonces, aunque los pecados eran perdonados, no eran quitados los pecados de la persona, sino que eran cubiertos con la sangre de esos animalitos. Pero cuando Cristo murió como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, y lo quitó, el pecado del ser humano, cuando Cristo recibe a la persona que cree en Él y lo recibe y lo perdona, y con su sangre lo limpia de todo pecado, quita el pecado de la persona. Y ya para quitar el pecado de la persona, Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre por mí y por quien más, por cada uno de ustedes también. Por lo tanto, ya el sacrificio fue efectuado y la sangre ya fue derramada. Y ahora, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, se efectúa en la persona el perdón de los pecados y es limpio de todo pecado con la sangre de Cristo nuestro Salvador. Y Cristo intercede en el cielo por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Intercede delante de Dios, delante del Padre Celestial. Fue dicho en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ven? Por lo tanto, el nombre de cada uno de ustedes que están aquí presentes y de los que están viendo esta conferencia, viendo esta actividad y escuchando esta conferencia, también el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por eso Dios les ha guiado para estar viendo esta actividad y escuchando esta conferencia, para que ustedes, al escuchar esta conferencia, escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, nazca la fe de Cristo en su alma, en su corazón, para así crean en Cristo. Nazca la fe de Cristo en su alma, crean de todo corazón en Cristo como vuestro Salvador y lo confiesen públicamente como vuestro único y suficiente Salvador. Y Cristo nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial y delante de sus ángeles como creyentes en Él, como personas que hemos recibido el sacrificio de Cristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, y quedamos perdonados y quedamos limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, y quedamos reconciliados con Dios. Y Dios y Cristo no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Por lo tanto, viviremos eternamente con Cristo en su reino, porque nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y hemos confirmado nuestro lugar en la vida eterna, y hemos confirmado nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida eterna, respondiendo al llamado de Cristo. Cristo está llamando a sus ovejas por su nombre, por el nombre de cada oveja, el nombre que está escrito en el cielo, en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es Cristo llamándote, porque tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y llegó el momento de Él llamarte y de tú responder y decir: presente, aquí estoy, Señor, te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti, recibiéndote en estos momentos como mi único y suficiente Salvador. Cada uno de los que están a través de la televisión, de internet o del satélite pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pasando a la frente para recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, como también los que están aquí presentes. Recuerden que la vida física es corta y nadie sabe cuándo le toca dejar el cuerpo físico. Hoy usted puede estar vivo y dentro de un minuto o de un segundo puede ya haber muerto su cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo de vida que tenemos para recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y así confirmar nuestro lugar en la vida eterna con Jesucristo, nuestro Salvador. Porque después de esta vida terrenal no hay oportunidad para recibir a Cristo como nuestro Salvador. El que lo recibió estando vivo, recibió la vida eterna. El que no lo recibió estando vivo aquí en la tierra, pues no recibió la vida eterna y ya no tiene más oportunidad de vida eterna después que muere. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, el cual es para que entremos al reino de Dios, recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la única forma en que el ser humano puede entrar al reino de Dios. Cristo es la puerta al reino de Dios. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da estando vivos en este planeta Tierra para obtener la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador, y así estar fundamentados en el fundamento que Dios nos ha dado, el cual es Jesucristo, el cual es el fundamento de Dios que está firme para que todo ser humano pueda estar parado sobre ese fundamento y vivir eternamente. Todavía continúan viniendo más personas a los pies de Cristo aquí en Medellín, Colombia, y también en los diferentes países que están a través de esta transmisión vía satélite e internet y televisión. Vamos a dar unos segundos aquí en lo que llegan las personas que faltan por venir para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Siempre que se predica el Evangelio de Cristo, hay personas que son un poco tímidas, pero que ya han creído al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, pero cuando les toca dar testimonio público de su fe en Cristo, son un poco tímidos y no se atreven a pasar a la frente, venir a los pies de Cristo para recibirlo como su Salvador. Pero para recibir a Cristo y recibir la vida eterna de parte de Cristo, no podemos ser tímidos. Cristo no fue tímido para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros no podemos ser tímidos para recibir a Cristo y obtener de parte de Cristo la vida eterna. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. O sea que es el asunto más serio y más importante para todo ser humano. La decisión más grande que un ser humano puede hacer en su vida es una sola. Aunque el ser humano en su vida terrenal tiene que hacer muchas decisiones,
pero la más importante de todas es una sola: la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la única decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. La decisión de estudiar coloca a la persona en una posición buena. Si estudia y va a la universidad y se hace de una profesión, coloca a la persona en esa profesión y por consiguiente lo coloca en una posición económica favorable. El que también hace la decisión de casarse, hace una buena decisión y lo coloca en un matrimonio, en un hogar, y tiene el fruto de sus hijos y de un hogar bajo la bendición de Dios, si sirve a Dios. Pero todo eso es pasajero, porque después que las personas mueren, ya la persona va a otra dimensión y se queda acá la otra parte y el resto de la familia en la tierra, pero después también van a morir. Pero la decisión que coloca a la persona en la vida eterna es la decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es la decisión más importante que tiene que hacer todo ser humano que quiere vivir eternamente con Cristo en su reino. El que no toma esa decisión al escuchar la predicación del Evangelio ha perdido la oportunidad de la salvación y vida eterna, y no podrá vivir eternamente con Cristo en su reino. Será juzgado en el juicio final y será condenado y echado en el lago de fuego, donde será quemado en alma, espíritu y cuerpo. Eso es lo que Cristo ha enseñado. Por lo tanto, al que tenemos que temer es a Dios. Vean aquí, y por consiguiente colocarnos en el fundamento de Dios que está firme, el cual es Jesucristo, para no morir eternamente, sino vivir eternamente con Cristo en tu reino. En San Mateo capítulo 10, verso 28, Cristo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y nadie quiere ser destruido en el infierno. Nadie quiere ser echado en el lago de fuego para ser quemado. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios, para lo cual necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Jesucristo es el fundamento de Dios que está firme para que toda persona pueda vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía unos segundos para los que faltan por venir, de los que están aquí presentes en Medellín, Colombia, y para los que están a través de esta transmisión por satélite, por internet y por televisión también. Cada uno allá en el país donde está y en el lugar donde se encuentra, en la iglesia o auditorio donde se encuentre, puede venir a los pies de Cristo para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, pueden pasar a la frente también en los demás países para que queden incluidos en esta oración
que haré por todos los que han venido a la frente para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie mientras llegan las personas que faltan por venir a los pies de Cristo. Los que faltan por venir para dar testimonio público de su fe en Cristo. Vamos a esperar unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por venir a los pies de Cristo y quieren vivir eternamente con Cristo en tu reino. Pueden continuar viniendo los que faltan por llegar. Estamos dando unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por llegar a los pies de Cristo, arrepentidos de sus pecados, para pedir perdón a Cristo por sus pecados, para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento. Y así nazcan a una nueva vida, la vida eterna, con Cristo en tu reino eterno. Y así entren al reino de Dios, al reino de Cristo. Cristo tiene mucho pueblo en esta ciudad de Medellín y también en toda la República de Colombia. Los niños también de 10 años en adelante pueden venir para dar testimonio público de su fe en Cristo. Si no lo han hecho, lo pueden hacer en estos momentos, porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es vida eterna lo que deseamos tener, y es vida eterna lo que recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es para que nos dé la vida eterna que recibimos a Cristo, porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Vamos ya a orar por las personas que han venido creyendo en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y así entren al reino de Cristo, así obtengan el nuevo nacimiento, así nazcan del agua y del Espíritu. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Dios. Cuando se levantan las manos, la persona está indicando que se rinde, está rendido. Y cuando levantamos nuestras manos a Cristo, estamos diciéndole a Cristo: Señor Jesucristo, me rindo a ti, estoy rendido a ti. Y ahora, rendidos a Cristo, con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas a Cristo, decimos, repitan conmigo esta oración: Señor Jesucristo, me rindo a ti. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y he creído en ti. He creído en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario.
como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Creo que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. Te ruego, perdone mis pecados. Te ruego, me limpies con tu sangre de todo pecado. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno para vivir contigo eternamente, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, en tus manos estoy. Salva mi alma, te lo ruego, Señor Jesucristo, y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma, en vuestro corazón, y creyeron en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya ustedes han creído en Cristo de todo corazón al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Pero me dirán ustedes: pero todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si Jesucristo necesitó ser bautizado por Juan el Bautista, cuánto más yo, y cuánto más, ¿quién más? Cuánto más ustedes también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Para lo cual pregunto aquí al ministro David Ríos si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales y vestidores también, y hay personas que les ayudarán también, hay personas que les ayudarán a las damas, y también hay personas que ayudarán a los caballeros para llegar hasta los vestidores y cambiarse de ropas y cuidar vuestras ropas en lo que ustedes son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego regresarán a los vestidores donde se pondrán las ropas de ustedes que estarán secas para regresar luego a sus hogares gozosos y agradecidos a Jesucristo por la salvación de vuestra alma.
Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo. Y que Jesucristo, el ángel del pacto, les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares, Cristo les traiga a sus pies y les dé la salvación de vida eterna para que estén con ustedes también en el reino eterno de Jesucristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema: el fundamento de Dios está firme. Y usted está firme en el fundamento de Dios. Usted está firme en Cristo, que es el fundamento de Dios, porque usted ha creído en Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Y yo también. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y cuando ustedes han recibido a Cristo como Salvador, ustedes han muerto al mundo. Es una muerte espiritual. Y cuando ustedes son bautizados en agua, en donde el ministro los sumerge en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, está sumergiendo a una persona que murió al mundo, la está sumergiendo en agua. O sea, eso tipifica o es la sepultura. Tipifica que está siendo sepultado, porque a los muertos hay que sepultarlos. Y por consiguiente, el bautismo, siendo sumergida la persona en agua, está representando que está siendo sepultada la persona. El viejo hombre está siendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas, está resucitando a una nueva vida. Como un hombre, una mujer nueva, está resucitando a una nueva vida en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Está resucitando a la vida eterna, de donde el ser humano había caído, y ahora estamos siendo restaurados a la vida eterna. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en estos mismos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Nazcan a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y dejo nuevamente al reverendo David Ríos con ustedes para que les indique hacia dónde caminar las damas y hacia dónde caminar los caballeros para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Corra usted lo más rápido posible al bautisterio, cámbiese de ropa lo más rápido posible. Pido a la congregación permanezca sentada, con sus rostros inclinados, orando al Señor Jesucristo. Todos los que pasaron adelante pasen inmediatamente al bautismo. No desaproveche esta gran oportunidad, y vamos a entonar una hermosa canción: oh bondad tan infinita. Reverencia, mucha reverencia, porque este momento es sublime en el programa de Dios. Porque hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por eso vamos a aplaudir a todos estos hombres y mujeres que han tomado esta importante decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y usted que todavía no lo ha hecho, todavía tiene oportunidad. Acérquese lo más pronto posible para que reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar entonando
y con reverencia, porque es un acto sublime y de gozo, de alegría, de regocijo, de un regocijo completo por estos hombres y mujeres que han entrado a las aguas bautismales. Bájele. Acerquémonos a los bautisterios para que vayamos acompañando a los hermanos. Acerquémonos a los bautisterios. Démosles ánimo, entusiasmo a ellos ahí. Felicitémoslos por este gran acontecimiento para ellos. Felicitémoslos a todos ellos. Han dado un paso importante en su vida.